Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos y preguntarle a la gente que sabe. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros ahora pues, un personaje que tiene muchas facetas. Es doctor en Derecho, estudió Economía, Filosofía, Historia, y nos acaba de entregar un libro que se llama El exilio español y su vida cotidiana en México. Generalmente cuando se habla del exilio se habla de los grandes nombres, del exilio intelectual, pero lo que hizo Fernando Serrano Migallón es darnos esa otra parte que, a pesar de ser la más numerosa, no es muy conocida. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. No, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer. ¿Cómo decidiste pues, entrarle a ese continente desconocido que es la vida cotidiana de muchos refugiados que llegaron a México? Bueno, por dos vertientes. Una, hay una serie encabezada por Pilar Gonzalo en el Colegio de México, que es la vida cotidiana de México, desde la época azteca hasta nuestros días. Es una serie de libros magníficos. Y luego lo que tú decías, se tiene la idea de que el exilio español fue un exilio intelectual. Y no es verdad. Si definimos a los intelectuales, los que trabajan por medio del intelecto, a lo máximo podemos llegar a un 8 o 10%. Es muy poco entonces, ¿eh? Muy poco, pero si nos vamos a las cifras originales, cuando la República se proclama en España en 1931, el 50% de los españoles son analfabetos. Okay. Toda la monarquía se había olvidado de la educación y de la formación de los españoles. La República en 5 años, del 31 al 36, que estalla la guerra, hace una labor ingente por cultivar las misiones pedagógicas, las culturales, la creación de escuelas, la formación de maestros, pero no pudo cambiar ese porcentaje mucho. Si acaso, y eso sí creo que fue lo más importante, cambió el concepto que tenían los españoles respecto a la educación y la cultura. Hizo que eso fuera un valor social. Viene la guerra, salen 500,000 de españoles al exilio, y de esos 500,000 a México llegan 20,000. Si el 50% eran analfabetos, ¿cuántos podrían ser intelectuales? A lo mucho un 1%. Así es. Y a México llegó, perdón. No, entonces desmontas la idea que algunos han manejado de que Lázaro Cárdenas hizo como una selección de las mentes más brillantes de España para que vinieran a México, ¿no? O la mano de obra calificada nada más. Ah, no, todo lo contrario. Es más, cuando el primer barco, el Sinaya, que es el barco mítico porque fue el primero que llegó el 12 de junio del 39, se cargó hacia un partido político. Y los demás partidos protestaron. Y entonces el embajador de México en Francia, Luis I. Rodríguez, crea una comisión de españoles con representantes de todos los partidos políticos y de los grandes sindicatos para que determinen las listas de quienes van a abordar los barcos. Y son los propios españoles, de manera consensuada, los que van elaborando las listas de los que vendrán a México. Esto se suspende en el año 42, ya porque Alemania conquista completamente Francia, desaparece la llamada Francia Libre, la guerra en el mar es muy peligrosa y se suspenden las travesías. Pero la idea es que vinieran todos los que lo quisieran. Y en esos 4 o 5 años llegaron, no se sabe la cifra exacta, pero alrededor de 20,000, poco menos de 20,000. Fue un entramado también diplomático interesante, según cuentas en la primera parte, Fernando. Muy interesante y muy valioso por parte de México. Para México yo creo que fue muy importante por 2 razones fundamentales. Primero, México acababa de salir de la revolución. México no estaba bien visto en el ámbito internacional. En la Primera Guerra Mundial, la actitud de México, justificada o no justificadamente, pero debido al famoso telegrama Zimmerman, era considerado como germanófilo. No fue invitado a formar parte de la Liga de las Naciones cuando se fundó en el año 19. Tiene que esperar hasta el año 31 para ser invitado. Entonces México es un poco un olvidado en el mundo internacional. Cárdenas toma posesión en el año 34
y siendo un hombre con poca formación educativa, porque hay que recordar que él llega a cuarto de primaria y a los 17 años se va a la revolución, sí tenía una cualidad excepcional, una inteligencia natural y luego una sensibilidad para atender las opiniones y oír a quienes lo aconsejaban. Y se rodeó de, yo creo que el mejor diplomático que ha tenido México, que es Isidro Fabela. Y Fabela lo convence que México tiene que retomar su papel en el mundo que le corresponde por tamaño, por historia, por posición, por todo. Y hace una campaña internacional de promoción de la diplomacia mexicana. Así defendemos a Abisinia contra Italia, a los chinos contra Japón. La libertad de Mongolia, la invasión de Austria por Alemania y fundamentalmente la Guerra Civil Española. Eso le da a México un prestigio internacional que lo pone en la palestra desde ese año hasta el año 2000, en que empezamos a desvariar en la posición internacional. Pero fueron 50 años de una posición digna, magnífica y de ejemplo al mundo. Los diplomáticos mexicanos se portaron con una valentía, un valor y dignas de ser recordados con muchísima más frecuencia de lo que hacemos. Era realmente memorable el trabajo que estaba haciendo Isidro Fabela, otros diplomáticos, porque eran muy activos y tomaban posiciones sin considerar, digamos, las consecuencias que pudieran tener con otros países, que entonces uno podría suponer que serían aliados o simpatizarían con las propuestas de la República Española, pero que se hicieron a un lado, como es el caso de la propia Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Así es. México se quedó solo en la Liga de las Naciones. Fue el único país que protestó cuando Alemania invade Austria. Es el único país que defendió a Etiopía. Hay que recordar que el emperador de Etiopía viene a México a condecorar a Cárdenas y a Fabela. Solo, pero no por eso dejó de decir su verdad y de defender las causas justas en el mundo. Sin duda alguna. Ahí se marcaron las pautas de la política mexicana durante 50 años, nos dices, ¿no? ¿Cuándo se modifica y por qué? Yo creo que en el año 2000, cuando se atacó toda la política anterior con la llegada del presidente Fox a la presidencia de la República y de Jorge Castañeda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hablaba de que hasta ese momento se había llevado una política internacional principista, con un tono un poco despectivo, basada en los principios. Y teníamos que cambiarlo a una política más práctica. Acuérdate del comes y te vas. Exactamente. Es todo lo contrario a actuar conforme a los principios. Mira, hay una anécdota de Fabela, mucho anterior a esto, cuando él era el encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el primer gabinete de Carranza, en que el agente confidencial, porque obviamente no había relaciones diplomáticas de los Estados Unidos, va a verlo y le dice: señor secretario, los Estados Unidos estamos muy molestos por las leyes agrarias que está expidiendo el gobierno revolucionario y queremos una declaración formal de que estas leyes no van a ser aplicadas a los ciudadanos norteamericanos. De no ser así, nos consideramos con la autorización para intervenir militarmente en México. Wow, y Fabela le dice: mire usted, señor embajador, si yo fuera un mexicano sin ninguna representación, me pondría de pie y lo sacaría patadas de mi oficina. Como es usted el representante de los Estados Unidos de América, simplemente tengo por no presentada su nota diplomática. Wow, qué respuesta, ¿eh? Tenemos que ir a un corte, Fernando, y regresamos. En el año 14 y 15, la situación era más cómoda que la que tenemos ahora. Sin duda alguna, sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Gracias. Les recuerdo que está con nosotros enlazado Fernando Serrano Migallón, que es autor de este espléndido libro, un verdadero acercamiento, un close-up a la historia de lo que fue el movimiento del exilio de la República Española, que nos ha dejado grandes lecciones también para nuestros días, según estamos viendo, ¿verdad, Fernando? ¿Qué otras lecciones tú ves de ese movimiento que tuvo México en el plano diplomático
que tenga alguna reverberación o alguna contradicción en nuestros días? Mira, yo creo, primero que las relaciones de México y España siempre fueron conflictivas. Desde la independencia hasta nuestros días. España es el último país que reconoce la independencia de México hasta finales de los años 30 del siglo XIX. Luego, todos los gobiernos españoles conservadores veían a México con desprecio, el conde de Romanones, etcétera. Hay un multitud de anécdotas. Cuando asesinan a Madero, entrevistan a Romanones al salir de su acuerdo con el rey y le preguntan qué noticias hay. Y pues solo hay una internacional, que a Madero lo hicieron astillas. Eso te representa el desprecio, el menosprecio que tenían por la situación de México. Así es. Pero bueno, ya en el siglo XX, la República se proclama el 14 de abril y el 15 de mayo, es decir, un mes justo después, el primer acto internacional que firma el gobierno de la República es un convenio con México para elevar el rango de las legaciones diplomáticas a embajadas. O sea, podemos decir que fue un amor a primera vista. México veía a partir de ese momento que en España gobernaba una república hermana, con la que tenía similitud de ideologías, de creencias, de sentimientos, y que en ella se reconocía esa parte más noble o más progresista del pueblo español, que hasta ese momento había estado, si no en contra, por lo menos de espalda. Sí, sin duda alguna. También recoges en tu libro las reflexiones de Narciso Bassols, precisamente sobre los riesgos de dolarizar la economía en México. No es Lerdo de Tejada, ¿verdad? Sí. Bueno, los dos estuvieron desde luego muy cerca de Cárdenas y de Abelardo Rodríguez, porque esto del año 31, el presidente es el presidente sustituto, el general Rodríguez, antes de que llegara Cárdenas. Cárdenas le da el gran impulso, pero esa simpatía natural viene de antes. Y desde luego, en cuanto empieza la guerra civil, cuando estalla primero lo que se pensaba que era un golpe de Estado, que se convirtió en guerra civil, México está, sin dudarlo, primero política y luego militar y sobre todo diplomáticamente, incondicionalmente apoyando a la República Española. Sin duda alguna, su participación es muy activa, es muy interesante también porque nos hace ver que también los conceptos de soberanía con el tiempo se han modificado, se están entendiendo de otras maneras, ¿no? Desde luego, el concepto de soberanía que Bossio planteaba como absoluto, desde luego ya no lo es. En un mundo interrelacionado como el que tenemos ahora, lleno de tratados de todo tipo, sobre todo los comerciales, que establecen una inmensa cantidad de obligaciones y de derechos a los estados, que aunque en teoría los pueden denunciar y salirse de ellos, en la práctica es prácticamente imposible hacerlo. Todo eso afecta la soberanía, todo eso afecta a esas posibilidades autónomas de un Estado de regirse libremente y sin tomar en consideración a los demás. Así es. Háblanos también de esa otra integración, de la vida menuda a la que se enfrentaron los españoles recién llegados aquí, que probaron otra comida, tenían otras formas de ver el mundo también, tenían distintas formas para divertirse también a través de la música. Pero todo esto son cosas muy curiosas porque, por ejemplo, llegaron a un país en el que se creían que iban a ser mucho más afines, sobre todo por el idioma. O sea, al hablar español nos vamos a entender perfectamente. Y bueno, se entendían perfectamente, pero muchas veces se decían cosas distintas con las mismas palabras. Como entonces, la bienvenida que les dieron, ¿no? Que rescatas. De las famosas tortilleras. Las famosas tortilleras, o el sindicato de materialistas, que para ellos los materialistas era el comunismo, el materialismo histórico, y decían, aquí están sindicados hasta los materialistas. Bueno, esa cosa. Y luego cosas que los sorprendieron notablemente, la naturaleza. Ellos estaban acostumbrados a la naturaleza de Castilla, de Extremadura, una naturaleza árida, seca, plana.
todos narran el viaje de Veracruz a la Ciudad de México. El pasar en tren por la Sierra de Acutzingo y es el camino entre Orizaba y Córdoba con esa riqueza que hay, fue impresionante para ellos. Y luego los sabores agradables y los desagradables. El tamarindo, el mango, mamey, chico zapote, eran gustos que nunca habían probado ni tenían idea. Y luego el chile. El chile para ellos era incomprensible, aunque acabaran con el tiempo apreciándolo y comiéndolo. Las tortillas al principio a ninguno le gustaban. Todos tenían un sabor insípido, un poco como aserrín, que no les producía la misma satisfacción que un pan de trigo. Y luego de 10, 15 años o menos, todos ya comían con tortillas, comían tacos y apreciaban ese sabor sutil que tiene el maíz, que es distinto al trigo, pero también tiene una riqueza de sabores extraordinaria. Y luego la música, fíjate que ahí hay una, aparte de la música de todas las regiones que ellos evidentemente les gustaba, la música que se tocaba en México, en el momento que ellos llegaron, la tomaron como propia. En todas las fiestas de los españoles, fueran políticas, fueran bodas, fueran de algún tipo de festejo familiar, siempre se tocaban las canciones de cuando ellos llegaron a México. La Feria de las Flores, Juan Charrasqueado, Guadalajara, porque eran la música que ellos oyeron al llegar a México y con lo que identificaban al país. Entonces esa música mexicana formó parte, quizá tan importante o más que la propia, de la vida cotidiana de los españoles. Esa ahí sí fue una transmutación muy curiosa de la manera de comportarse frente a estos fenómenos. Tenemos que ir a un corte y volvemos contigo, Fernanda. Les recuerdo que está conversando con nosotros Fernando Serrano Migallón, que es autor de este espléndido libro, en donde la vida cotidiana, la vida menuda, forma parte también de ese gran mural que nos ayuda a explicar el cómo los españoles exiliados en México se fueron integrando a nuestra sociedad, la enriquecieron de muchas maneras y también algunos conflictos se dieron por esa misma integración. Fernando, también das cuenta de que no todo fue bienvenida para los exiliados españoles en México. Había un grupo de españoles que se oponían a sus paisanos. No, había un área muy importante de la sociedad mexicana en general que se estuvieron en contra de mexicanos partidarios del gobierno del bando franquista durante la Guerra Civil, que vieron con muy buenos ojos el triunfo por las armas del general Franco, y de muchos españoles que vivían en México y que eran franquistas. Aquí pasó una cosa muy curiosa que yo todavía no me he explicado y mira que he tratado de ver la razón. Mientras que en todos los países de América, los españoles que habían venido a trabajar a principios del siglo XX, habían venido por razones económicas de necesidad, estaban a favor de la República. Excepto en México, que se declararon abiertamente a favor de Franco, y en Argentina, que la sociedad se dividió. Pero en México agredían a los funcionarios de la Embajada de la República y atacaban al gobierno del general Cárdenas por esa simpatía al gobierno republicano. Es más, hay una anécdota que por jocosa la cuento. El embajador de la República Española en México, en el momento de la guerra, era Félix Gordón Ordaz, que era veterinario de profesión. Y al terminar un mitin de apoyo a la República, estos españoles lo insultaron, le aventaron tomates, le faltaron al respeto, y al terminar en la sacapela, los periodistas le preguntan: señor embajador, ¿qué dice usted de lo que piensan los españoles de la República? Dice: esto nada más demuestra lo inteligente que es el gobierno de la República, que para tratar con ellos lo mejor que ha podido hacer es designar a un veterinario. Sí, eran terribles, sin duda alguna.
¿Y qué pasó con esos otros, digamos, españoles refugiados que eran militantes? ¿Se integraron a los movimientos izquierdistas, al Partido Comunista? Ahí hay mira, el exilio es decía María Zambrano, que si Ortega y Gasset decía yo soy yo en mis circunstancias, y te cambian de pronto tus circunstancias, tú dejas de ser tú. Y es lo que pasa con el exilio. El cambio es total, que cada uno tiene su exilio particular. Por eso es muy difícil hablar de unas tácticas especiales. Por ejemplo, los comunistas, que era la organización mucho más sólida, más estructurada y más jerárquica. Se dividieron prácticamente en dos. Los que siguieron de cerca las líneas del Partido Comunista Español y los que se aliaron al Partido Comunista Mexicano. Esa fue la primera división. Luego, de los comunistas y los anarquistas, hubo muchos que progresaron o prosperaron económicamente. Entonces les presentaba un problema de conciencia, de cómo dirigir o tener una empresa teniendo una ideología en contra de los empresarios. Entonces aquí cada uno tuvo una manera de actuar distinta. Pero en general, la actitud de todos los españoles fue mantenerse al margen de la vida política mexicana. Mira, cuando llegan los refugiados del Cono Sur en los años 70, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, los españoles que todavía viven del exilio van a verlos y a darles la bienvenida y a orientarlos. Y hay un libro muy interesante de Pablo Yankelevich que los entrevista en sus países para ver cómo recuerdan su época de México, y todos tienen una anécdota similar. Cuando los españoles van a verlos y hablan con ellos, solo les dan un consejo. Ustedes en México van a ser felices, los van a tratar muy bien, se van a poder desarrollar. Lo único que no pueden es participar en política mexicana, porque eso no lo toleran los mexicanos. Que un extranjero participe, opine de la política mexicana, lo ven como una afrenta. Yo creo que sí lo tenían claro los españoles, de no interferir para nada, ni en opinión, en la política mexicana. Así es. También das cuenta de otra cosa importante, que a la llegada de los españoles refugiados en México, muchos tenían la esperanza de volver obviamente a su patria, pero empiezan a pasar muchas cosas que van quitándoles esa esperanza de la vuelta a casa, ¿no? Yo creo que se pueden hablar de 4 etapas muy claras. La primera es la de llegada, que podemos decir del encuentro, que es del año 39 al año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Luego una de la esperanza, que es del año 45 al año 50. Los aliados ganan la Guerra Mundial, Franco, como un pelele del eje Hitler-Mussolini, debía de haber caído, y esa esperanza se empieza a desaparecer por la Guerra Fría. En el año 50, Franco empieza a ser admitido en los organismos internacionales, y ya es la etapa de la tristeza, de la aceptación y de la radicación permanente en México, que termina prácticamente con la muerte de todos ellos, porque aparte, cuando se muere Franco, la transición en España se hace a espaldas de los republicanos y de los exiliados. Sin duda alguna. Fernando, estamos a punto de terminar. ¿Algo más que nos quieras comentar de este trabajo espléndido que has hecho? Mira, yo creo que si me preguntan qué dejaron los españoles de manera no tangible en la sociedad mexicana, yo creo que hay 4 o 5 cosas muy importantes. A ver. Primero, demostrarle al pueblo mexicano que hay otro tipo de españoles distinto a los que ellos conocían, que eran los dueños de cantinas, de tiendas de abarrotes, de hoteles de paso. Era un español distinto. Luego, que hay una moral personal tan rígida o más rígida que la moral católica, que es una moral laica. Todos tenían una moral personal de comportamiento, desde luego, que llevaban a cabo, y que no hacía referencia a la existencia de un ser superior ni a un premio extraterrenal. Después, la fragilidad de las instituciones políticas. Teniendo toda la razón histórica, política, de aceptación popular, la República perdió la guerra porque es un régimen frágil. Y por último, los mexicanos somos muy patriotas, pero nos dimos cuenta con los españoles
que los extranjeros apreciaban y querían a México tanto o más que nosotros. O sea, ese amor de los refugiados españoles por México, yo creo que es un ejemplo digno de tomar en cuenta. Pues cierras muy bien esta conversación, te agradezco muchísimo y a ustedes que nos acompañaron los invito a conseguir este libro, acercarse a sus páginas porque muchas cosas más podrán encontrar ahí muy enriquecedoras para el México de ahora, para el México que todavía no se ha ido y sobre todo para entendernos más como producto de este encuentro de varias sociedades en circunstancias adversas. Gracias, Fernando, por habernos acompañado aquí y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y los esperamos la próxima semana.